Rigran, una empresa en constante desarrollo. Insumos para el agro, logística, agrocorredora, consignataria de hacienda, agricultura de precisión, comercio exterior y todo lo que el productor agropecuario necesita. Rigran, campo en desarrollo. Bueno, buenos días para todos. No sé si se me escucha bien. Mi nombre es Catalina Juliá. Estoy hoy representando a Rigran Agrocorredoras en este evento que organizamos todo el equipo de Rigran para darle una mano al productor. Junto de la mano de Paulina Lescano. Bueno, para nosotros es un honor que Paulina hoy nos esté dando esta conferencia. Yo a ella la escuché por primera vez en una jornada que organizó Mario y me quedé impactada, primero porque era la primera mujer que escuchaba hablar sobre granos, segundo porque fue tan clara, para mí siempre fue un tema un poco complejo y ella lo puso con unas palabras que yo lo podía entender y dije, que es una genia, y dije, bueno, algún día que tenga que organizar una jornada sobre mercado de granos, quiero tener el honor que sea ella la disertante. Así que bueno, Paulina, muchas gracias. Cata, perdón, me pones mucha presión, pero prende tu cámara, así. Bien. A ver, ahí estamos. Bueno, buen día, de vuelta, ¿cómo están? No, pero en serio, siempre yo decía, bueno, ojalá algún día pueda hacer una jornada y Paulina nos pueda acompañar. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y por ayudarnos a organizar todo esto con el objetivo de darle una mano al productor. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. No sabía todo eso que habías pensado, pero bueno, espero poder cumplir con las expectativas. Así que bueno, mil gracias por la invitación. Y bueno, ¿querés vos empezar con el video? Dale, el video era lo que estábamos compartiendo ahí sobre lo que hace Rigran. Por ahí si hay algún productor que no lo vio, lo volvemos a pasar. Dale. Una empresa en constante desarrollo. Insumos para el agro, logística, agrocorredora, consignataria de hacienda, agricultura de precisión, comercio exterior y todo lo que el productor agropecuario necesita. Rigran, campo en desarrollo. Así que bueno, damos comienzo. Gracias. Bueno, gracias. Voy a poner a compartir. Bueno, ¿me escuchan bien? Cata o Elena, ¿avisan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, aquí empezamos. Cuando Catalina me convocó para participar de esta jornada, bueno, los precios estaban mucho en mejores niveles, obviamente, porque fue el 20 de mayo, así que dar charlas de mercado con un mercado que explota es una cosa y hablar de los mercados cuando están con caídas continuas es otra. Acá yo les muestro, las charlas que estaba dando justamente cuando Cata me contactó, el título que utilizaba en ese momento, lo que quería reflejar era que los mercados estaban en una ebullición total, o sea, se habían mezclado una cantidad de factores que podemos resumirlos con los que ven ahí en la olla, que hacían que los precios parecía que nunca iban a encontrar un techo. La realidad es que estos mercados obviamente llegaron yo había puesto si algo iba a poner, a apagar el fuego, bueno, evidentemente empezamos a ver esa pérdida de fuerza, y hoy la característica principal que podemos decir de estos mercados es que tienen una altísima volatilidad, pero lamentablemente esa volatilidad en definitiva está haciendo que se pierda terreno. Cuando vamos a cuáles son los elementos principales de mercado que vienen dominando la evolución de los precios en los últimos 2 años,
Bueno, hasta hace poco teníamos, en vez de atender a Biden, y en este caso, digamos, la importancia más que el presidente es la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, hasta hace poco teníamos a Trump, que había, bueno, en su momento iniciado una guerra comercial con China, después llegaron a un acuerdo y esa fase 1 hizo que la demanda creciera fuertemente. Después tuvimos otro elemento muy importante que fue la peste porcina, que también, digamos, en su momento fue muy importante, que favoreció fuertes caídas de precios al destruirse prácticamente en gran parte el stock de cerdos en China, y después estamos viendo que tuvo el efecto contrario en los precios en el momento que China trata de recomponer ese stock de cerdos, y vamos a ver cómo incrementó sus importaciones, no solo de carnes de todo tipo, sino también de granos, forrajeros, etcétera, para poder asegurarse esa política que estaba teniendo. Obviamente después también entramos en ver si China, digamos, estaba tratando de recomponer stocks solamente, o si se estaba anticipando para un posible digamos, problema extra que pueda aparecer en el mundo, otro cisne negro, o si realmente esa demanda es genuina. Y por el otro lado, el COVID. O sea, el año pasado a esta misma altura estábamos digamos, prácticamente en cuarentena a nivel mundial. Eso generó que los precios, no solo de los granos, sino también principalmente del petróleo, se desplomaran, y hoy estamos en una situación opuesta en donde, ahí yo puse, el año pasado, digamos, los mapas que veíamos tenían que ver con digamos, el avance del COVID, cómo nos íbamos enfermando en todo el mundo, y ahora lo que está mirando el mercado, o lo que estamos viendo, es cómo avanza la vacunación a nivel global. Y bueno, y en definitiva, ese avance de la vacunación permite que el mundo vaya volviendo a una actividad casi al nivel de la que teníamos pre-COVID. Y eso justamente es lo que vamos a ver, que generó fuertes subas, principalmente en el petróleo, ¿no? Y bueno, la relación que eso tiene con los biocombustibles, o sea, muchos elementos que favorecieron un comportamiento alcista que vimos desde agosto del año pasado. Para tener digamos, una referencia, cuando vemos cómo vemos los gráficos de granos, digamos, es fácil, hemos visto que en el caso de maíz llegó digamos, a tener niveles de incremento de 103% cuando llegó a los niveles máximos. En el caso de la soja un poco menor, en Chicago obviamente. Bueno, digo obviamente porque ustedes saben el descuento que tenemos localmente, pero bueno, para comparar, digamos, el mercado internacional, pero fíjense lo que recuperó el petróleo desde los mínimos del 2020, o sea, pasamos de tener niveles mínimos históricos que no se habían visto en muchísimos años, a estar hablando de que en estos días llegó a $72 por barril. Entonces pasamos de una situación caótica a una recuperación de la economía. Pues bueno, el índice Dow Jones como un indicador de cómo se recuperaron los mercados de acciones, bueno, la nafta en Estados Unidos, el etanol en USA. Y esto también es importante porque también tiene que ver con esto que estamos viendo ahora en el mercado. O sea, lo que justamente estamos viendo en el mercado es, a ver si pongo lo que justamente estamos viendo en el mercado tiene que ver con que estas subas tan fuertes que se vieron en prácticamente todos los commodities generaron en cierta manera preocupación o procesos inflacionarios que distan muchísimo de lo que ocurre aquí en nuestro país. O sea, los niveles que hablamos de procesos inflacionarios no llegan a 3, 4% en otras economías a nivel, digamos, en todo el año. Pero en economías que no están, digamos, habituadas a tener inflación, eso puede generar grandes problemas. Entonces, en parte es importante ver el efecto justamente que han tenido estas disparadas en todos los mercados, que ahora ponen cierto freno también a las posibles mayores subas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las principales economías, tanto Estados Unidos como en la Unión Europea, como en China,
están empezando a ver de qué manera controlar ese riesgo que puede generar alguna inflación adicional. Entonces, muchos de los elementos que favorecieron a la suba de los precios, como es, digamos, las políticas laxas monetarias y económicas que, digamos, inundaron de dólares a las economías, que favorecieron justamente también las subas de los commodities, hoy se empiezan a poner quizás en duda, o se empieza a analizar, digamos, tanto el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos, el gobierno de China, etcétera, empiezan a analizar si, digamos, a hacer un aumento de la tasa de interés de referencia para empezar a controlar este efecto inflacionario. Entonces, más allá que estamos viendo digamos, esto que no es directamente relacionado con los granos, yo creo que es un factor fundamental para entender también por qué, digamos, más allá de que estamos en medio de un mercado climático, por qué estamos viendo esta situación en los mercados. Bueno, y en relación con esto que estamos hablando, digamos, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional estima, digamos, un crecimiento para digamos, para el 2021 y 2022, que para el 2021 es mucho mayor, obviamente, que en realidad las caídas que hubo en las economías anteriores, y para el 2022, obviamente, un nivel algo más normal. Cuando vamos a otro dato que para mí también es fundamental y que tiene que ver, que favoreció la suba de precios que vimos hasta ahora, si acá tuviéramos a China, China fue el único país que creció. Está bien que China siempre tiene tasas mucho más altas de las que, perdón que estoy viendo a alguien que dice que está intentando entrar al Zoom. Bueno, ahí se lo paso a Cata de última. Perdón. Lo que les decía, China, digamos, fue el único país en el 2020 que logró crecer, más allá de que su nivel de, digamos, de crecimiento habitual siempre es mucho mayor que el resto del mundo, pero fue el único. O sea, rápidamente se recuperó o encontró la manera de salir de los efectos del COVID, de los cierres, las cuarentenas, etcétera, y empezó a crecer fuertemente. Y ahora estamos en esa situación en la cual ustedes seguramente, por ahí para los que siguen más los mercados, las noticias últimamente empiezan a hablar de que China empieza a tomar determinadas medidas para evitar justamente esa suba que estamos viendo en los precios. Entonces, ¿por qué creo que es importante tener en cuenta eso? Porque cuando nos ponemos a ver ¿cuál fue uno de los principales elementos que generó las fuertes subas de precios que ustedes vieron y que se las muestro en un gráfico más adelante? Casi que, digamos, el común denominador siempre es China. O sea, en todas las noticias apareció China, que compró niveles récord de carne, que compró nivel récord de maíz, de trigo, de sorgo, de cebada. O sea, en todos los rubros batió récords respecto a años anteriores. Y todo esto lo empezó a hacer en un contexto en el cual, debido al COVID, bueno, donde comenzó el COVID en China, debido al COVID, los precios internacionales bajaron y ahí es donde empezó China a comprar fuertemente. Y cuando hablamos de China y la potencia de China cuando aparece como comprador, fíjense que es impresionante cómo modifica el balance de oferta y demanda global, ¿no? Fíjense que estas son las distintas campañas de años anteriores, prácticamente no incidía en el balance, o sea, el nivel de importaciones era muy bajo, y lo que ocurrió es, no solo que incrementó las importaciones respecto a años anteriores, sino que fíjense que digamos, triplicó las expectativas que tenía el mercado. Fíjense que en 19-20 importó cerca de 8, para la campaña 2021, en octubre, o sea, en octubre del año pasado, el USDA estimaba que China iba a importar 7 millones de toneladas de maíz.
fíjense lo que estima hoy que va a terminar importando, que son 26 millones. Entonces, el efecto fue, digamos, potenciador. No solo incrementó respecto a campañas anteriores, sino que triplicó las expectativas del mercado. Entonces, esto creo que es fundamental seguir de cerca, porque si uno de los principales elementos que impulsó también las subas de los precios de repente genera algún cambio o en su política o en su decisión de seguir comprando fuertemente, obviamente es un factor a tener en cuenta. De acuerdo a Luzra, para la próxima campaña China seguiría manteniendo ese nivel altísimo de importaciones de maíz, y bueno, hay que ver si eso ocurre, pero creo que, digamos, hay que seguir muy de cerca qué es lo que pasa con China. Las últimas noticias, por ejemplo, es que ya, digamos, el stock de cerdos ya está en niveles del 98% del que tenía previo a la peste porcina, o sea, su situación ya se recuperó. Entonces hay que ver ahora si va a seguir con el nivel de importaciones que venía trayendo o si puede llegar a parar. Después otras noticias que también salen relacionadas con esto del stock de cerdos, recuperaron tan fuerte, o sea, su política de incentivar la producción fue tan buena que ahora los precios del cerdo en China cayeron fuertemente un 60% respecto al comienzo de año, porque, digamos, se produjo el efecto de cuello de botella. De repente el incremento en la producción es tan grande que se está volcando todo el mercado y eso bajó los precios. Entonces, un dato importante para mí a tener en cuenta es que estos elementos de fundamentos empiezan a dar alguna señal. Cuando vamos a trigo, como para poner de referencia, o sea, no solamente fue maíz para usar como grano forrajero, ya saben la relación, de sustituto cuando el maíz vuela por los aires en precio, los compradores, los consumidores empiezan a buscar otras alternativas. Bueno, la alternativa en este caso, el trigo, entonces también se vio, el trigo fue siempre acompañando lo que pasaba con los precios del maíz. Fíjense que también, o sea, venía de una situación en la cual prácticamente no tenía una incidencia fuerte en las importaciones y pasa a importar 10 millones de toneladas. Entonces, evidentemente, esta gran fuerza de China, yo creo que ha sido muy positiva, pero también creo que es, entre comillas, un riesgo. O sea, cuando todos dependemos de un solo factor, cuando ese factor, de repente, por la razón que sea, decide correrse, el riesgo, digamos, es muy alto. Y por el otro lado, yo miro el celular por si las chicas me avisan algo. Por el otro lado, también en esas noticias de control inflacionario, después se mezclan las noticias de que ha comprado tanta cantidad de productos que ahora tiene, un cuello de botella de cantidad de barcos que no dan abasto para descargar. Entonces, cuando tenemos esos mercados con las subas que vimos, empiezan todo este tipo de problemas. O sea, esos precios se trasladan de alguna manera, logísticamente se empieza a complicar. Bueno, y yo creo que en cierta manera, más allá de que tenemos posibilidad de tener nuevas subas de precios porque estamos ingresando al mercado climático de Estados Unidos, hay algunos elementos que nos hacen pensar que quizás los máximos en este año ya se han tocado. Bueno, y fíjense, esto era a marzo, pero fíjense, o sea, no solamente fue en maíz las importaciones como crecieron, o sea, en todo, estos son solamente algunos productos, pero en casi todos los productos, todos los números de China siempre son récord, pero este año fueron aún más. Ahora, cuando vamos al maíz, vamos de lleno al maíz, acá está el gráfico que yo les decía que íbamos a ver, que ustedes lo deben tener bastante claro, y que creo que es importante, a ver que se me fue el puntero, que creo que es sumamente importante que yo en general trato de comentarlo cada vez que puedo. Fíjense, esto es un gráfico de los últimos 20 años. Estos son los niveles máximos que alcanzamos este año. Llegamos, en Estados Unidos, en Chicago, se llegó a $303 en la posición julio. Y
Y, digamos, cuando uno ve estos gráficos, queda bastante claro que cuando hay mercados en los cuales explota, siempre, de alguna manera, llega a un nivel que dura, fíjense lo poco que dura en esos niveles máximos, y a partir de ahí tiene fuertes pérdidas de valor. Fíjense que en todos estos picos que tuvieron el mismo comportamiento que el que vimos este año, en todos, digamos, la situación se torna parecida, ¿no? Obviamente, cuando uno está en esta tendencia de suba continua, quiere vender acá, arriba, y no perdérsela. El gran problema con estos mercados es que la arriba es muy difícil que alguien la pegue, y como estamos viendo ahora, en 3 semanas te cambia por completo el panorama. Entonces, quizás eso es lo que yo muchas veces insisto a clientes o digamos, a productores, de siempre mirar sus números en base a márgenes o a otro indicador que ustedes utilicen para justamente analizar la parte productiva y comercial, pero no estar esperando a, digamos, pegarle o acertarle al nivel máximo. Fíjense que este año fue bien claro también, o sea, pasamos de $303, acá, bueno, el valor que fue ayer es de 243, yo puse el 26 de mayo porque tocó un mínimo, y a partir de ahí tuvo una recuperación, pero fíjense que el mercado, o sea, todo el mercado perdimos de un saque en 2-3 semanas, $70 más o menos en el caso del maíz. Y otro dato que creo que también es importante tener en cuenta cuando son productores y están analizando si, por ejemplo, capturar igual los valores o no, fíjense que más allá de las fuertes bajas que estamos viendo, seguimos estando a niveles máximos respecto a años anteriores. O sea, tenemos el riesgo de que este mercado se puede tornar con mayores bajas y seguimos estando en buenos niveles. Obviamente es difícil salir a convalidar bajas de $70 por tonelada justo en este momento, pero creo que, digamos, el ejercicio es tener pensado o definido qué hacer en caso de que de repente esto siga con una tendencia a la baja, o sea, poner de alguna manera un piso o una alerta para evitar terminar vendiendo, digamos, en el piso si esto se da vuelta. Por el otro lado, fíjense que estamos hablando de niveles muy por encima de los que teníamos el año pasado. Esto es tanto en Chicago como en el plano local. Pero bueno, creo que es muy importante tener en cuenta estos comportamientos del mercado al momento de tomar decisiones de cobertura de precios. Bueno, y esto también es la posición julio-Chicago, después obviamente vamos a ver el mercado local, pero acá, digamos, con un zoom más de cerca, tenemos dos situaciones que creo que son importantes en este momento, especialmente para un productor y para toda la cadena, y bueno, ni hablar para el gobierno también y para el Estado, porque de repente todos los cálculos que se sacaban de cuántos miles de millones de dólares iban a ingresar más, también en cierta manera se van perdiendo. Más allá que cuando veamos las declaraciones puras de ventas al exterior, ya prácticamente se vendió todo. O sea, esta baja de precio no debería afectar al ingreso en el caso del maíz, o sea, o a un nivel muy bajo. Pero fíjense dos cosas importantes. Por un lado, la fuerza que tienen los mercados, o sea que en 2 semanas, 3 te cambia por completo, pero además la volatilidad, o sea, fíjense, bajó 50, después recuperó 30. Bueno, digamos, en general podemos pensar que este tipo de comportamiento es el que vamos a tener durante lo que queda junio, julio, y en el caso de las sojas seguramente agosto. Entonces, de nuevo, si digamos como productores están preparados o anticipados a tomar distintas posturas de acuerdo a lo que pasa en el mercado, justamente pueden aprovechar de alguna manera esta volatilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el que no quiere convalidar, porque creo que la verdad que también salir a vender en mercados que se desploman todos los días, creo que tampoco es una buena alternativa, pero si de repente vemos una suba, una recuperación de $10-15 por tonelada, tener definido qué hacer, ¿lo capturo o espero? Espero sin tener la certeza de que vaya a seguir subiendo.
Pero bueno, por el otro lado, también se puede pensar, bueno, esta baja terrible que estamos viendo en los precios, la aprovecho para cubrir ventas anteriores, trato de conseguir coles baratos. O sea, creo que esta volatilidad también es importante, sería muy bueno poder aprovecharla de alguna manera. De todas maneras, yo soy más partidaria de que si uno es productor no está para ver si sube, baja 10, 20 dólares, lo que tiene que hacer es asegurar su margen y bueno, después ver de qué manera seguir participando si el mercado explota. Cuando vamos a ¿qué es lo que pasó para que de repente el mercado empezara a caer cuando todos los días eran noticias alcistas y la verdad es que no aparecían esas noticias de riesgo? Bueno, cuando vemos este balance, que es el balance de oferta y demanda de Estados Unidos, la realidad es que no encontramos un elemento bajista. ¿Por qué? Porque la campaña 2021 sigue con una relación esto-consumo muy baja, histórica, que en general cuando es por debajo del 10% ya digamos es alcista. Bueno, este año terminaría en 7,4, y la nueva, que es la que se acabó de sembrar, también ya, digamos, las expectativas es que sea muy baja. Entonces, cuando uno mira este balance de oferta-demanda, realmente no es que ve un mercado bajista, pero sí entra todo lo otro que les decía al comienzo, o sea, los mercados, toda la economía ya tuvo subas tan fuertes que en general no son sostenibles, o sea, de alguna manera los mercados empiezan a acomodarse. A eso le sumamos que, digamos, estos precios a nivel global han generado aumentos de superficies, en la mayoría, o las expectativas también de aumento de superficie, eso generaría una mayor oferta y bueno, en definitiva, haría que se vayan equilibrando los balances. Pero si fuéramos, digamos, de lleno al balance de oferta-demanda, no hay un elemento bajista en este cuadro, digamos. Sí hay que tener en presente que, por ejemplo, fíjense lo que es el consumo de etanol en Estados Unidos, o sea, el consumo de maíz para la industria de etanol. Estamos hablando de 103, o sea, es casi el 50% de su consumo doméstico, y en estos días empezamos a ver los comentarios que, o sea, en algún momento pasaron de rumor a noticias, de que el Biden estaría analizando ver de qué manera, digamos, alivianar a las refinerías de petróleo respecto a las obligaciones que tienen de mezclar etanol. Entonces, lo mismo, y tiene que ver con esto que hablábamos de los procesos inflacionarios de fuertes subas de precios, o sea, hasta dónde el resto de las industrias podía soportar las subas y los niveles de precios que vimos en los granos. Entonces, ahí empezamos también a acomodarse. Fíjense que más allá de que, digamos, hay que ver cuál es el alivianamiento que le da, porque puede ser alguna exención impositiva o lo que fuera, pero si llegara a decir, dar exenciones, como en su caso ha dado Trump, de que en algún caso no tienen que cumplir con el requisito de mezclar en los niveles estipulados, que cambie este número es bastante importante. Entonces, este balance que hoy es para nada bajista, puede tener algún cambio. Y después, otro dato que ahora vamos a ver en otra placa, el USDA estima que para la campaña 21-22, el aumento de área, fíjense, de acuerdo al USDA, fue nada más que 180.000 hectáreas. El mercado en su momento estimaba que ese aumento de, bueno, ahora vuelvo con el área, pero fíjense, esta es la relación esto-consumo y esta es la relación con el precio que recibe el productor. O sea, es bastante inversa, estamos en estos niveles bajísimos de relación esto-consumo y obviamente se espera que los precios sigan sostenidos. Pero teniendo en cuenta todo lo anterior que les estoy diciendo, ¿no? Y esto es lo que les comentaba respecto al área. Fíjense que el USDA, 150.000 hectáreas nada más aumentó el USDA en su estimación de marzo, cuando el mercado esperaba que justamente con estos niveles de precios el aumento estuviera cerca de 1 millón de hectáreas. Esto es lo que pasó en marzo, que también fue un elemento alcista. Bueno, ahora el 30 de junio viene otro reporte de oferta-demanda, perdón, un reporte de área del estado del USDA, en donde vamos a empezar a ver los operadores, los especuladores, los comerciales, etcétera, que seguramente se van a posicionar
de acuerdo a su expectativa, para ver si el USDA va a, digamos, a aumentar, que finalmente se sembraron más hectáreas o no. Entonces, eso también, en cierta manera, puede llegar a alivianar ese balance de oferta-demanda. Entonces, también, digamos, de acá al 30 de junio es probable que también veamos ese reposicionamiento. Si de repente el mercado o el promedio de los operadores piensa que va a aumentar el área, seguramente el efecto va a ser bajista, después hay que ver qué muestra el USDA. Y por el otro lado, los stocks trimestrales que también nos van a indicar si realmente vienen con esa fuerza en la demanda. Todo indicaría que sí. Y bueno, y después me voy a tomar un mate porque tengo, como no puedo escuchar las consultas. Bueno, y después, respecto a cómo vienen los cultivos, a la izquierda, obviamente que no es ahora, pero lo puse que como digamos, como representativo, que en general en Estados Unidos tiene que haber digamos, una catástrofe para que finalmente su producción caiga fuertemente. O sea, cuando arrancamos con la siembra, circulaban por todos lados estas fotos en donde se veía que había nevado en zonas donde ya habían sembrado, etc. Entonces empezaba con la especulación si iba a afectar o no el rinde, bueno. Ahora estamos en la situación en donde tienen, digamos, los principales estados productores están con una situación que necesitan precipitaciones. Fíjense, esto es el este de Iowa, Indiana, o sea, no sé, los que siguen a Karen Brown en Twitter siempre tiene buenísima información, estas fotos las va subiendo ella de acuerdo a cómo va viendo los cultivos. Fíjense que en las dos fotos de arriba están los maíces acartuchados, pero si van a el sudeste de Illinois, ella pone que están como en una situación casi ideal. Entonces, estas bajas que también vimos tienen que ver con que el mercado se está concentrando. Cuando uno ve los mapas, están muy secos en las principales zonas productoras, pero los pronósticos empezaron por un lado aparecieron lluvias que no estaban pronosticadas, entonces eso desplomó los precios en las últimas ruedas, principalmente sobre jueves y viernes de la semana pasada. Y por el otro lado empiezan algunos pronósticos que dicen que va a haber un acomodamiento de las lluvias. Pero bueno, en todo este contexto es lo que les comentaba de la volatilidad. El mayor riesgo para mí, siendo productores, es que esas lluvias se sigan materializando y esa volatilidad en definitiva se pierda, porque si se van dando las lluvias, se va a ir perdiendo esa volatilidad, y en definitiva podemos seguir viendo bajas adicionales. De todas maneras, todavía falta para que esté el grueso del maíz en polinización, que va a ser el momento que seguramente vamos a tener mayor volatilidad. Bueno, y entonces el mercado, esa volatilidad, puede ser que a la noche tengamos bajas de 10, 12, 15 dólares y que cuando abre esté 20 arriba y cuando cierra está neutral. O sea, se van actualizando los pronósticos, las lluvias, después tenemos el modelo europeo, tenemos distintos modelos meteorológicos, bueno, y todo eso hace que a esa volatilidad que estamos viendo. Bueno, y cuando vamos a Brasil y Sudamérica, fíjense lo que son los mercados, ¿no? Seguramente en todas las noticias, bueno, toda la sequía que tuvo Brasil, y que sigue estando súper seco, que afectó y que redujo fuertemente la safriña, fíjense que a pesar de que el mercado global perdió esa gran cantidad de producción, los precios de repente o sea, el mercado tomó como dato que ya está tomado y tampoco tuvo importancia. O sea, desde el momento que seguían saliendo estimaciones de caída de rinde, los precios, esa noticia ya la tomaron y empezaron a concentrarse en otras. Y bueno, y ver cómo siguen las precipitaciones. Cata, no sé si me querés hacer alguna consulta, corte o algo, o sigo. No, excelente, Pauli. Por lo menos yo no tengo ninguna pregunta. Sí, comentar, en un momento vos dijiste, bueno, el productor no puede estar, además de todas las actividades que tiene, ocupándose de que si sube o baja los precios en lo diario. Por eso RIGRAN tiene el departamento de agrocorredora, que los chicos están todo el tiempo mirando esto y
los invito, bueno, muchos de los que están conectados ya forman parte de la agrocorredora de RIGRAN, pero por ahí si hay otro productor que aún no, que se contacte con los chicos, que ellos son, o sea, es como una parte de la empresa agropecuaria. Vos los llamás en cualquier momento y ellos te dan una mano en qué hacer con los granos y cómo manejar este mercado que, por lo que te escucho, hay que ver un montón de cosas. Sí, yo creo que es fundamental justamente que el productor tenga como el apoyo, la pata o de su corredor o de su comprador, etcétera, o de su asesor. No, pero yo creo que es fundamental, porque entonces, justamente como vos dijiste, el productor está en el campo, viendo, no sé, si le cayó helada, si está cosechando, si tiene plagas y lo que fuera, no puede estar atento que si baja a 20, 30 dólares, pero una baja de 20, 30 dólares le cambia por completo su margen. O sea que para mí es fundamental la relación con una buena empresa de corretaje o con su comprador, etcétera, que le vaya alertando sobre los posibles cambios. Sí, perfecto. Y acá hay una pregunta, antes que pasemos al otro tema, para que no nos olvidemos, que ¿por qué subió tanto la demanda de maíz en China por cerdos o por acuerdo con Phase One? ¿Por la fase 1? Sí. Bueno, es que una cosa tiene relación con otra. O sea, en ese acuerdo de fase 1 en donde China se comprometía a comprar una cantidad impresionante de productos agro, que en realidad todavía no llega a cumplirlo, más allá que evidentemente está mostrando interés en cumplirlo. Yo creo que, por ejemplo, al firmar ese acuerdo de fase 1, justamente China se estaba anticipando de que iba a tener esa fuerte necesidad de importar. Eso, digamos, ese aumento en la demanda de maíz, por un lado está la mayor demanda forrajera, después también están las especulaciones o no especulaciones, pero digamos, han tenido 2 campañas anteriores en donde tuvieron algún problema climático, entonces imagínense que nosotros cuando hablamos de seguridad alimentaria, imagínense, ellos sí que tienen que tener un programa que les asegure tener el alimento por si tienen algún problema catastrófico. Entonces, ellos siempre, dentro de su política en productos, digamos, estratégicos, como es el maíz, el trigo, ellos tienen altísimos stocks. Entonces, también estaba, digamos, dentro de las noticias podía estar no solo la mayor demanda para consumo forrajero, sino también la recomposición de stocks que hayan perdido en campañas anteriores y también que se estén anticipando tener mayor volumen. O sea, es como que está todo relacionado. Perfecto. Acá justo me la pasaban en la misma pregunta, estaba leyendo. Bueno, cuando vamos a la soja, bueno, este gráfico, que si yo le saco los números, es igual al de maíz. Fíjense que lo mismo, o sea, nada más que tienen los precios de soja, mismo comentario, a las fuertes subas siguieron fuertes bajas, el que la pueda pegar acá es un genio, y más siendo productor. Fíjense que ya perdió el mercado en Chicago cerca de 80 dólares, y acá también vamos a ver que hay volatilidad, pero también, digamos, yo creo que estas bajas, me da la sensación que nos demuestran que ya vimos los niveles máximos. Quizás en otras campañas, como fíjense acá en la 2013-2014, tuvimos fuertes bajas y después dio como una chance de recuperación. ¿Qué puede hacer esa chance de recuperación? Que en agosto, durante la definición de rinde en Estados Unidos, no sé, haya una seca mortal, bueno, y ahí veamos fuertes subas. Otro dato que para mí también es importante es que, bueno, en el caso del maíz no les comenté, pero también seguro que todos en las noticias siempre lo ven. O sea, en el caso del maíz, los fondos especulativos tenían una posición comprada en su momento
que era casi una cosecha, no casi, era una cosecha argentina, entre 47 y 48 millones de toneladas compradas, o sea, especulativamente. En general, cuando se llega a estos picos y de repente aparecen dos noticias medias ahí escondidas, bajistas, o más o menos bajistas, o que no son alcistas, imagínense los fondos que entraron de acá abajo y tienen esta ganancia, automáticamente empiezan a tomar ganancia. Automáticamente empiezan a tomar ganancia, quiere decir que venden o sea, fuertes cantidades de toneladas, y eso es como que hace precipita inclusive más las bajas. Si a eso le sumamos toda la parte técnica, que algún nivel, cuando yo les decía que tengan como disparadores, en el caso también de los especuladores o de los comerciales, etcétera, cuando hay un nivel, en general los números redondos que, por ejemplo, se quiebra, eso automáticamente genera nuevas ventas. Entonces es como que se retroalimenta. Así como se retroalimentaron estas subas, de repente se empiezan a retroalimentar. Ahí alguien pregunta, ¿quieren decir lo que...? Perdón, acá hay una pregunta que me dice, lo que queda del año la soja no va a estar más. No puedo asegurar que vaya a... La pregunta, perdón, se las digo a todos. Dice, lo que queda del año la soja no va a estar más en 32.000 pesos en nuestro país. La realidad es que no lo sé. Lo que yo digo, lo que sí sé es que estos mercados en poco tiempo cambian y de repente todos los elementos alcistas de repente aparecen y perdés fuerte valor. ¿Qué puede hacer que la soja vuelva? Yo creo que tenemos varios elementos. Uno es que todavía falta el mercado climático en Estados Unidos. Ahora vamos a ver, fíjense, lo que es el balance de oferta-demanda de Estados Unidos es ultra ajustadísimo, o sea, no puede fallarles nada en esta campaña, porque si no, ahí sí que es muy, muy alcista. Entonces, yo creo que sí, o sea, que todavía podemos llegar a ver subas para aprovechar, pero también veo que estamos en, digamos, niveles muy riesgosos como para esperar indefinidamente para tomar decisiones. Pero de todas maneras, este balance ultra ajustado en Estados Unidos nos hace pensar que si llega a haber, no sé, una semana de que no llueve con altas temperaturas en las principales zonas sojeras de Estados Unidos, la potencia esa que vimos de baja la tiene la suba. O sea, el mercado climático nos puede hacer estas variaciones de precios. Ahora después está ver si nuestro mercado local la sigue. O sea, entonces también en bueno, lo ven todos los días en los números que sacan, el descuento respecto a los valores de Chicago cada vez se ha ido haciendo más grande. Y en las subas ese descuento aumenta y en las bajas bajamos lo que baja Chicago. O sea que ese riesgo creo que es importante. Bueno, y este gráfico que también les comentaba, que es igual prácticamente el de maíz, o sea, cuando la relación esto-consumo baja en Estados Unidos, los precios tienden a subir totalmente. Y un elemento que creo que es importante, que también tuvo que ver con las bajas fuertes en Chicago, ¿se acuerda? O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el aceite de soja, la harina de soja ya había empezado a bajar desde los niveles máximos y el aceite siguió subiendo prácticamente hasta hace 2 semanas. Bueno, digamos, solo el aceite no podía seguir subiendo, obviamente por la relación entre los productos, y apareció esa noticia que también les comenté en el caso del maíz. O sea, si hay algún cambio en la política del uso obligatorio del mandato de biocombustibles, esa noticia sería muy bajista, porque modificaría, digamos, en parte, gran parte de lo que se industrializa y que va con destino al biocombustible. Entonces, esa noticia que tiene que ver mucho con política, es fundamental seguirla, ¿no? Porque nos cambiaría también el escenario. Bueno, y en relación a lo que les comentaba hoy con maíz, el USDA también en marzo hizo una estimación en donde
con los precios que teníamos, digamos, la mayoría de los operadores, del promedio de operadores, esperaban que el aumento de área entre una campaña y otra fuera cercano a 3 millones de hectáreas. Eso era lo que esperaba el mercado, y el USDA mostró casi 1 millón de hectáreas menos. Entonces, el 30 de junio, como les dije, va a salir un reporte en donde el mercado seguramente se va a posicionar. Si de repente piensan de que realmente se va a haber sembrado mucho más, es de esperar que sea bajista. Después hay que ver qué es lo que nos muestra el USDA. Pero de todas maneras, en general, este reporte del 30 de junio, genera fuertes movimientos de precio, para arriba o para abajo, pero en general tiene fuertes movimientos de precio, así que también estar preparado. Bueno, y la soja, fíjense que también, de acuerdo a Karen Brown, son las mismas fotos de su recorrido. Fíjense que están en buen estado, o sea, todavía, más allá de que también hay zonas en las cuales ha venido bajando la condición de cultivo, todavía para la definición de rindes o el periodo más crítico de la soja todavía falta. Entonces, digamos, los pronósticos actuales inciden más en el corto plazo con el maíz que con la soja. No sé si hay alguna otra pregunta de maíz o soja. Yo miro para abajo porque miro el celular, me lo pasan por acá. Bueno. Sigo. Cuando vamos a trigo, el trigo es como que es el peor de todos, porque en general el trigo siempre hay en el mundo, o sea, más allá de que esté o no en los países exportadores. Bueno, acá se me corrió la línea. Pero fíjense que el trigo totalmente distinto, el gráfico también es de 20 años a lo que veíamos en soja y maíz. O sea, nunca tuvo, por ejemplo, un pico como el que tuvo acá en 2007-2008, más allá que fue acompañando las uvas, no tuvo esa disparada de precios que sí tuvo maíz y soja. Pero sí también está acompañando las bajas, y tiene relación con esto que decíamos. Perdón. O sea, por un lado, si el maíz baja, por su relación con el consumo forrajero baja, y por el otro lado, a nivel global, la expectativa de producción es que se recupere la producción y, digamos, las principales zonas productoras de todo el hemisferio norte, digamos, en líneas generales están en buenas condiciones, y eso también le pone mayor presión a los trigos. Cata, yo veo que hay en el chat, no sé si hay preguntas o después me avisas. Pero bueno, esto que les quería comentar. Y bueno, y en el trigo, además de que no vimos esos picos y que se recompondría, o sea, tendríamos producción récord a nivel global, digamos, los principales exportadores, como es el caso de Rusia, también tendría un fuerte, digamos, incremento en sus exportaciones, y eso hace que las expectativas también sean más bien bajistas para el trigo. Bueno, y acá lo que les comentaba recién, o sea, más allá de que fíjense, los stocks finales de trigo a lo largo de las campañas, en la 18-19 bajaron. Esto representa los 5 principales, son los 5 principales países exportadores, y FCU son los países de Rusia, Ucrania y Kazajstán. O sea, fíjense que en los principales países exportadores también hay un incremento de stocks, o sea que hay disponibilidad de trigo, y en la nueva campaña vuelven a aumentar. Cuando vamos a Argentina, las expectativas son también de tener un aumento en el área. Hasta el momento veníamos con buenas condiciones. Hay que ver cómo siguen las precipitaciones, porque digamos, hace varios días que no estamos con buenas descargas de lluvias, pero en general se espera que la producción de la nueva campaña aumente. Así que, digamos, en línea con lo que pasa en el resto de
A ver, ahí veo alguien que estoy leyendo una pregunta. ¿Con maíz la logística va a generar mucha presión a la baja o los embarques le van a dar sustento al precio? Ahora, esto, cuando vemos la parte local, lo vamos a analizar. La pregunta que me hacen es, con maíz, ¿la logística va a generar mucha presión a la baja o los embarques le van a dar sustento al precio? Ahora vamos a ver ese dato. Pero bueno, volviendo a esto que les comentaba el trigo, o sea, lo mismo que pasó en el resto del mundo pasaría acá en Argentina. Con buenos niveles de precios, obviamente aumentó la superficie, o sea, se espera un aumento final de superficie, que en definitiva va a poner también presión a los precios. Bueno, y acá el mercado local, con todas las incertidumbres posibles, no es necesario que se la mencione, pero bueno, dentro de nuestra realidad, acá justo viene lo del maíz, ¿no? Fíjense, ¿cómo era la pregunta? ¿La logística va a generar mucha presión a la baja? Bueno, esto, digamos, tenemos, por un lado, fíjense lo que son las declaraciones juradas de ventas al exterior de maíz, son casi 30 millones de toneladas, cuando el saldo potencial exportable está, de acuerdo, si tomamos como fuente la Bolsa de Comercio de Rosario o la de Buenos Aires, está entre 31 y 33 millones de toneladas. O sea, este dato para mí es fundamental para nuestro mercado local. ¿Por qué? Porque representa que ya se vendió al exterior, o sea, estamos en junio, más del 90% del saldo potencial exportable. Ustedes ya saben qué es lo que puede ocasionar eso. O sea, automáticamente la respuesta puede ser una intervención del mercado, como vimos en el caso de carne, como vimos en otros años en el caso del maíz, en el trigo, etc. Entonces, a esta pregunta que alguien me hacía de la logística, se le suma este dato también. O sea, ¿qué como riesgo bajista local tenés? La presión de cosecha, que digamos que puede incrementar en estos días, y que ya se vendió al exterior este 90% del saldo exportable. Entonces, el riesgo de intervención para mí es alto. Quizás, entre comillas, lo bueno es que con esta baja de precios, cuando el maíz estaba en 240, yo en las presentaciones que hacía le ponía un peligro, danger enorme, porque, digamos, las noticias en todos los diarios era que el aumento del trigo, el aumento del maíz, etcétera, que generaba aumento en la inflación, y bueno, y entonces se sumaba precios altísimos que afectaban a todo el resto de la cadena, y este dato de ventas al exterior, que también para mí es un dato ahí riesgoso. O sea que creo que respecto, ahora vamos a ver cómo están distribuidas esas declaraciones juradas de ventas al exterior, que te puede dar sustento. Creo que te puede dar, más que sustento de precios, te puede dar oportunidades que si vos tenés la mercadería, que tengas alguna oportunidad de que alguien está cargando un barco y no le llegó toda la mercadería. Yo creo que ahí es donde se pueden encontrar oportunidades. Y otro dato importante, que creo que también podemos ver, es que toda la situación de sequía y bajante del río Paraná, en definitiva, va a empezar a, digamos, a generar seguramente un mayor diferencial entre los puertos del sur y Rosario. Entonces, quizás creo que se pueden dar negocios de oportunidad por este tema logístico. Y otro dato que me parece muy bueno es las declaraciones juradas de ventas, no sé si es bueno, pero que muestra que estamos en un nivel de comercialización alto. Ya las declaraciones juradas de ventas al exterior de la 21-22, fíjense, ya son 3,4 millones de toneladas, cuando el año pasado solamente había 500.000. O sea, es un dato bueno, entre comillas, porque es bueno, porque la exportación se está moviendo y está generando negocios al exterior, y es un dato que seguramente hay que seguir de cerca, porque si ya tenemos este nivel de ventas, imagínense que a medida que vayamos avanzando, digamos, en un país normal, que tengamos alto nivel de ventas es buenísimo, y en un país como el nuestro, que digamos, que nos acerquemos
al saldo exportable potencial máximo, es un riesgo. Pero bueno, me parece hoy que es buena noticia que los exportadores ya hayan vendido este nivel de maíz de la 21-22 al exterior. A ver que acá veo una pregunta. Alguien dice, las expectativas de producción entre las bolsas y el Ministerio de Agricultura difieren mucho. El Ministerio pronostica más producción, ¿cuál mira el gobierno? Bueno, en general, esta pregunta se refiere a la diferencia de producción entre el Ministerio de Agricultura y las bolsas. En general, muchas veces lo que pasa es que en el Ministerio de Agricultura consideran, digamos, parte del maíz, las bolsas consideran lo que va solamente destino comercial, bueno, y en el Ministerio de Agricultura muchas veces consideran alguna superficie que no solo va al destino comercial. Yo creo que el gobierno mira este dato, el del 90%, ya que si mira su estimación de producción, el saldo exportable en porcentaje es menor, yo creo que mira el dato de que ya se vendieron casi 30 millones de toneladas. Por un lado, sería positivo para el Estado que se siga permitiendo que se exporte todo el maíz posible porque es ingreso de dólares, pero por el otro lado podés tener la presión de los consumos internos, que justamente cuando el maíz estaba en 2.40 les cambió por completo los números. Entonces, es como un balance ahí medio ajustado. Eso sería lo que yo creo. Cuando vamos a la comercialización del maíz, de la disponible, fíjense que también es muy bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que los productores de este año, esto es al 9 de junio, o sea, está atrasado 1 o 2 semanas. Pero fíjense que este año, evidentemente, cuando yo muchas veces remarco el tema de capturar precios, este año lo han capturado perfectamente, porque fíjense que ya con precio había un 54% de la expectativa de producción. O sea, se aprovechó mucho más que el año pasado. Bueno, el año pasado teníamos niveles de precios malísimos, pero este año me parece muy positivo que hay un gran nivel de comercialización. O sea, se aprovechó justamente este comportamiento del mercado. Y otro dato que también me parece buenísimo, desde el punto de vista del productor aprovechando los precios, que de la campaña nueva también se vendió muchísimo más. Fíjense que yo siempre hago la diferenciación entre a fijar y precio hecho, porque en el precio hecho, o sea, quiere decir que justamente estos productores vendieron a los valores que teníamos hasta hace poco, por ejemplo, que hayan vendido a 211 maíz abril, por ejemplo. Todo el resto que está a fijar, en definitiva, digamos, las variaciones que tenga el mercado, en este caso la baja, las pierde. Entonces, a mí siempre me gusta ver cuál es el volumen de lo que está a precio hecho. Bueno, es enorme en relación al año pasado. Fíjense que el año pasado solamente había 200.000 toneladas con precio de la nueva campaña, y este año hay 2,3 millones de toneladas. O sea, me parece un buen dato también. Se ha aprovechado los niveles de precios que vimos. Cuando vamos a soja, fíjense que más allá también de muchas veces las noticias de que no se vende soja, que se retiene, que se especula, bueno, todo lo que ya sabemos, fíjense que en porcentaje estamos más o menos en los mismos niveles que en la campaña anterior, y acá en soja yo remarco también esa diferencia, ¿no? De cuánto es a precio y cuánto a fijar. ¿Por qué? Porque en soja, además, todo esto que es a fijar muchas veces genera, mayor presión inclusive en los precios, y el productor, por ejemplo, que sabe que tiene que fijar a fin de mayo, a fin de junio, a fin de julio, lo ideal o lo mejor que puede hacer es no esperar hasta el vencimiento, porque en general justamente se provoca una presión adicional y los precios, bajan más inclusive que los que tenían semanas anteriores. Pero bueno, en relación al año pasado estamos prácticamente en los mismos niveles de comercialización. Y cuando vamos a la nueva, fíjense que también, si bien son volúmenes chiquitos, porque estamos hablando de 300.000 toneladas, en maíz hablábamos de 3 y pico, de 2 y pico,
fíjense que el nivel de comercialización también está adelantado respecto al año pasado. En el caso del trigo, fíjense, de la 21-22, también, con precios ya hay 2,6 millones de toneladas por encima de las 2 del año pasado, o sea, se aprovecharon los precios que tuvimos hasta ahora. Y de la 2021, bueno, venimos retrasados respecto al año pasado, y bueno, no hace falta que les comente que en la 2021 ya prácticamente se vendió al exterior todo el saldo exportable, entonces ya tenemos el efecto que les comentaba como riesgoso en el caso del maíz, ya es lo que se ve en el caso del trigo. Bueno, y acá está lo que alguien preguntaba del efecto de la logística. Fíjense que maíz es lo que más tenemos. A ver, quiero correr esto, que si no, no veo. Maíz justamente es lo que más tenemos por embarcar en los próximos meses. Fíjense, el rosa es todo maíz. O sea, prácticamente que todos los embarques que vamos a tener de acá en los próximos meses, la gran mayoría son de, bueno, subproductos de soja, pero el maíz es como la super estrella. Así que yo creo que ahí se puede dar esto que decía recién, o sea, oportunidad de que si un exportador tiene el barco y no le llegó la mercadería, el que tenga el maíz sin vender y que no haya entregado a fijar, se puede llegar a dar una oportunidad. Bueno, y esto es ya las declaraciones juradas de ventas al exterior para la próxima campaña. Fíjense que también, de nuevo, el maíz como casi principal, bueno, por ahora muy concentrado en los primeros meses, o sea, el maíz temprano, el trigo también, y bueno, esto es, eso, bueno, ahora entré la duda si es sorgo o cebada, yo creo que es cebada, pero fíjense que también el maíz como súper protagonista de los embarques de la nueva campaña. Ahora, cuando vamos a precios, en relación a lo que decíamos recién de tomar decisiones, fíjense que más allá de las bajas, esto son los valores de la 21-22, más allá de las bajas que hemos tenido en estos días, si uno compara con campañas anteriores, los precios en dólares por tonelada locales siguen siendo mayores a los promedios históricos anteriores, tanto para trigo como para maíz y como para soja. Obviamente que tomar decisiones cuando el mercado bajó 10, 15 dólares cambia un montón, pero si uno lo mira en retrospectiva, también tenés buenos niveles. Ahora, ¿por qué muchas veces también está el tema de la insistencia de capturar el margen? Porque ustedes saben que, mientras los precios seguían subiendo, estaba todo bien, los insumos de repente estaban relativamente contenidos y de repente copiaron todas las uvas del resto de toda la cadena, y ahora por ahí, para el que no cerró margen, se encuentra con el doble efecto negativo, o sea, la baja del precio del grano y la suba del precio en el insumo. Entonces, de nuevo, ahí sentarse y analizar y tener definido qué hacer de antemano, y más cuando uno ve que el margen le cierra o que puede cubrir costos, etcétera, capturarlo de alguna manera, porque después te puede pasar como ahora que te juegan las dos variables en contra, suben los insumos y baja tu precio. Bueno, y esto es para que no se olviden que en nuestro país siempre puede pasar algo adicional, que hoy estamos con nivel de derechos de exportación maíz y trigo en 12%, pero hemos llegado a tener hasta 28, 25, etcétera. Yo creo que ahora no se les va a ocurrir nunca aumentar los derechos de exportación en maíz y trigo, porque además los precios ya bajaron. Cuando el maíz estaba en 2.40 y demás, yo creo que era factible como para, en la teoría del gobierno, eso podía generar baja de precios, que ya sabemos que el efecto finalmente no es así, pero bueno, lo veía más factible. Ahora me da la sensación que no se meterían con las bajas que estamos viendo. Bueno, más que nada esto era como para que siempre pensemos
de nuevo, si el margen te da, si podés cubrir costos, etcétera, capturalo de alguna manera, porque a las, digamos, incertidumbres internacionales le tenés que agregar todas las locales. Bueno, y acá está lo que estamos diciendo, ¿no? Que ya se los dije como 10 veces a lo largo de la charla, resguardar el valor cada vez que existe. Es verdad que tenemos mucho descuento versus Chicago, que tenemos brecha del tipo de cambio, que tenemos todas las cosas en contra, pero, de nuevo, no tenemos seguridad, ni que la brecha en algún momento se va a achicar, ni que no nos van a poner más derechos de exportación, ni que nos van a cerrar el registro de exportaciones. Entonces, en cualquier oportunidad que te aparece la posibilidad de resguardar valor, capturalo. Bueno, a tono de chiste, ayer vi que Cata subió en Instagram una noticia de que en Estados Unidos estaban dando nuevas ayudas a los productores. Bueno, acá ya sabemos cómo estamos, o sea, no solo no tenemos ayuda, sino que cuando ustedes tienen que definir qué hacer, tienen que más o menos ser un Einstein para poder tomar decisiones. Y de nuevo, ¿no? Remarcar esto, o sea, el timing, la oportunidad de estar atento es fundamental en este negocio como en cualquier otro, pero creo que en este negocio, más que nada, ustedes, digamos, todo lo que es clima no lo pueden controlar, sí pueden comprar seguros, obviamente, todas las decisiones políticas no las pueden controlar, lo que pasa en Estados Unidos, ni lo que pasa con el Bitcoin, ni nada, pero sí pueden, esto que les dije, esta es la 11ª vez que les digo, capturar, cuando hay margen, capturarlo. Entonces, por eso es que insisto en esto, ¿no? En siempre tratar de capturar o de hacer coberturas flexibles que nos permitan, si por ejemplo hay un mercado climático explosivo, seguir participando. Bueno, esto ha sido todo por hoy, creo que me pasé con el tiempo, Cata, pero bueno. No, excelente, excelente, Pauli. Bueno, como me pasó esa vez que te conocí, digamos, la verdad es que tu disertación siempre es tan clara para los que saben un montón, que acá veo que hay un montón de productores que saben mucho, y para los que no sabemos tanto, también, digamos, es súper claro y didáctico. Bueno, me alegro, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta o algo que... Me parece que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo de la última etapa de la jornada, pero bueno, nada, excelente. Y volver a decir lo que... Sos re fanático, van a pensar que que estamos asociadas. No. Nos conocimos hace un mes cuando la contacté. Pero no, y volver a repetir esto que dije antes, ¿no? Qué importante que es tener a mano una empresa, bueno, en este caso nosotros estamos en San Justo, en Malabrigo y en Bandera, como Rigran, que te dé una mano en poder resolver esto, porque la verdad que es un montón de temas, y creo que tener una empresa así como socia, digamos, te ayuda a estar atento y a no perder valor. Sí, para mí es fundamental. Pensá, por ejemplo, yo por ahí a mí me gustan las redes, bueno, y había hecho una pregunta, que si vos sos productor, ¿no? Si vos pudieras asegurar hoy que en esta campaña, en la 21-22, vas a tener un rinde 30% superior al que tuviste el año pasado, si lo firmás, o te quedás esperando a ver si tenés más rinde. No, te lo firmás. Bueno, entonces con el precio pasa lo mismo. En el momento que está en un nivel que te asegura una rentabilidad o margen, etcétera, superior, yo creo que lo tenés que, de alguna manera, firmar. Pero bueno, sí creo que es fundamental tener el acompañamiento de una empresa o de un corretaje o de un comprador, etcétera. Bueno, Paulina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron, a los que se sumaron. Y bueno, estaremos esperando, capaz más adelante en el año podemos generar otra jornada a ver cómo se fue manejando el mercado y qué nos espera para fin de año.
Bueno, gracias Catalina, a vos y a Rigrán. Muchas gracias. Saludos a todos y que tengan buen día. Gracias.